Sebastián anunció que va a existir la rectificación en redes sociales, así como existe en medios tradicionales. Y eso se ha generado un boroló que yo no he entendido por qué. Un debate muy grande en España. Sí, lo que pretende el gobierno español lo comunicó este lunes en la mañana, para nosotros en la tarde, fue la decisión de la jefatura de gabinete, Camila, de presentar a la sociedad una actualización de todo lo que rige el derecho a rectificación que tienen los ciudadanos españoles, que regía principalmente para los grandes medios de comunicación. Lo que pretende esta ley es, Camila, ampliarlo a los seguidores, a las personas que tienen más de 100.000 seguidores o que acumulan 200.000 seguidores en diferentes redes sociales, o por ejemplo para portales de internet que no son medios grandes pero son un poco digitales. Pero si quiere, mientras le voy contando más, oigamos cómo lo presenta el ministro para la Presidencia y las Relaciones con las Cortes, el señor Félix Bolaños, del gobierno español. Vengo a presentarles el anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho a rectificación que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Forma parte del Plan de Acción por la Democracia, como recordarán ustedes. Formaba parte también esa modificación junto con otra reforma que abordaremos en los primeros meses del año 2025, que es la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor. Pero hoy aprobamos en el Consejo de Ministros la Ley Orgánica de Rectificación, del derecho a la rectificación. Queremos promover una mayor calidad en el debate público. Queremos facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos de nuestro país cuando se vean afectados por una información que sea falsa, que sea inexacta, que sea un bulo, que sea en definitiva una mentira. Por eso vamos a llevar a cabo esta ley reguladora. Vamos a adaptar las circunstancias de la rectificación a un entorno digital como es el actual. Recuerden que la ley vigente es del año 1984. Vamos a agilizar todos los procedimientos y creo que vamos a mejorar y mucho el debate público en nuestro país una vez que garanticemos a los ciudadanos que pueden ejercer el derecho a la rectificación con mayores facilidades. Pero no entiendo qué es lo nuevo en esto que está anunciando España. Gonzalo, Sebastián, si me ayudan a entender, porque por lo menos aquí en Colombia la Corte Constitucional adoptó esa regla hace 10 años y es el tema de que para efectos de la rectificación en redes sociales y medios de comunicación son sinónimo. Es decir, rectificación, usted tiene que suplir el mismo proceso en redes sociales como en medios de comunicación, y el responsable de la red social tiene que responder exactamente igual que respondemos nosotros en los medios de comunicación, Gonzalo. Para esa pregunta que usted hace, le tengo invitado. Está en línea con nosotros Borja Atzuara, él es abogado, consultor y exdirector general para el desarrollo de la Sociedad de la Información del Gobierno de España. Señor Borja, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Gracias a ustedes. Justamente la pregunta de mi compañera Camila Zuluaga, ¿qué cambia? ¿Qué se le agrega? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, en España teníamos una regulación de hace 40 años, en 1984, y solo se refería a los medios de comunicación. Y luego en Europa, también en Estados Unidos, las plataformas digitales, las redes sociales, no tienen la consideración de medios de comunicación. Realmente somos cada uno de los usuarios los que actuamos como un medio de comunicación. Con lo cual, la novedad es que ahora sí se puede recurrir a un usuario para decirle que rectifique una información inexacta o errónea. Porque hasta ahora ha habido influencers con muchos seguidores, incluso algunos que tienen más seguidores que algunos medios de comunicación, que difundían bulos o informaciones inventadas y no tenían ninguna responsabilidad, ningún deber de rectificar. A partir de ahora van a tener ese deber de rectificar, y si no quieren rectificar se les puede obligar llevando a un juez que decida si realmente esa información es errónea o inexacta. Señora Atzuara, eso suena que lo que usted nos acaba de explicar bastante sensato, y por eso le cuento yo que en Colombia hace 10 años la Corte Constitucional pues ya generó jurisprudencia sobre el tema, equiparando a las redes sociales con los medios de comunicación a la hora de rectificar. Le pregunto entonces, ¿por qué el debate tan grande que se está dando en su país? Porque lo que uno lee muchas veces en prensa de distintos sectores es que aquí hay una intención del gobierno de Pedro Sánchez, en un país supremamente polarizado, uno de los más polarizados del mundo, de acallar a sus críticos y de empezar a censurar las redes sociales. ¿Por qué se dice eso si lo que usted está explicando pues suena bastante sensato? Bueno, pues por una razón, porque justamente ha sido en el Consejo de Ministros de esta semana cuando
hoy ha ido a declarar la mujer del presidente que está imputada por unos supuestos delitos. Y entonces la defensa que tiene el presidente del gobierno es decir que todas las informaciones que han aparecido comprometiendo a su mujer son bulos. Entonces, bueno, pues hay que entender que se defienda como pueda, pero es mucha casualidad que en la misma semana que tiene que ir a declarar, pues aprueben este anteproyecto de ley, porque no se ha aprobado la ley, no ha hecho más que empezar la tramitación y veremos si se acaba aprobando. Porque tiene un problema, y es que si todos los usuarios de más de 100.000 seguidores son medios de comunicación, también se puede pedir la rectificación a una cuenta, por ejemplo, del presidente del gobierno o de un miembro del gobierno, porque también tienen más de 100.000 seguidores. El presidente del gobierno en España tiene 2 millones de seguidores. Pero quiere decir que en España, doctora Azuara, no se puede pedir, la gente no está obligada a rectificar. Así si tienes no es un medio de comunicación, ahora no. Se puede pedir por la vía civil o por la vía penal si, por ejemplo, acusan falsamente a alguien, injurias o calumnias. Pero el derecho de rectificación es un método exprés para que en muy pocos días simplemente tengan que colgar una rectificación de que hay una información inexacta, pero no se les sanciona. Luego, si tú quieres buscar una sanción o una indemnización, tienes que ir por la vía civil o por la vía penal. Y entonces ya pues, presentar una querella por injurias o por calumnias, pero eso puede tardar. El derecho de rectificación lo que busca es una rectificación rápida, en 10 días. Que como funciona en Colombia es acá los medios de comunicación o a la gente en redes sociales, alguien le puede pedir uno la rectificación y uno como medio de comunicación, si considera que la persona que le solicita la rectificación tiene razón, lo hace. Si uno cree que no tiene razón, dice no rectifico y ya el que le pide la rectificación procede a una demanda. Y ya seguiremos en un proceso judicial y el juez es el que define si tengo que rectificar o no. ¿Así sucede en España? Es el mismo caso porque además supongo que la legislación colombiana se habrá fijado en la legislación española, que es de hace 40 años, con lo cual ya tiene una gran solidez. Lo que pasa que hasta ahora no se había ampliado a todos los usuarios de más de 100.000 seguidores en redes sociales. Y ahora con esta ley se pretende hacer, pero el problema es que pueden empezar una guerra de unos contra otros, intentando que alguien rectifique y colapsando los tribunales con acciones de rectificación. Y entonces claro, es que veremos si se aprueba. Es que de manera expresa acá no hay un ente neutral o legítimamente creído por todos que le ordene al medio rectificar. Como le decía Camila, es con una demanda un poco más larga. Pero esta rectificación express de la que usted nos cuenta, ¿quién la decide? ¿Quién le da la orden en este momento, por ejemplo, al influencer de 100.000 seguidores de que tiene que rectificar? El juez, porque está claro que incluso en la presentación del anteproyecto de ley, el ministro de la Presidencia insinuaba que el gobierno va a obligar a rectificar. No, el gobierno no puede obligar a rectificar a ningún medio de comunicación, ni siquiera a un usuario que tenga más de 100.000 seguidores. Lo que puede es pedirle que rectifique y, como habéis dicho, pues si no consideran que la información es errónea, no tienen por qué rectificar. Y entonces lo que pueden es llevarlo a un juez. Y el juez es el que tiene que decidir en pocos días si hay o no hay que publicar la rectificación. Solo eso. No entra en la intención, si lo han hecho con intención de engañar y sabiendo que era falso. Señora Azuara, las redes sociales son un mundo infinito porque hay gente de todos los países. Esto lo hace España, pero ¿cómo operaría, digamos, con personas que están en otros países, en otros continentes, o afectaría solamente a ciudadanos españoles o personas que estén en el territorio español usando las redes? Bueno, las leyes tienen un ámbito territorial y obviamente afectan a los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales que están en España. Si las rectificaciones o los delitos que se puedan cometer, porque se pueden cometer delitos de injurias, de calumnias, de delitos de odio, pues eso ya va por la vía penal y un juez decide que, por ejemplo, hay que bloquear determinada cuenta o bloquear el acceso desde España a determinada página web o determinada cuenta, porque también puede ser, por ejemplo, en los grupos de mensajería, de WhatsApp o de Telegram, ¿no? Pero eso todavía no ha ocurrido y lo que estamos es viendo si realmente se puede implementar de una forma eficaz
el ejercer el derecho a rectificación frente a todos los usuarios, e incluso algunos dicen que ¿por qué 100.000 usuarios? Si a lo mejor alguien que tenga menos usuarios, sin embargo su mensaje, que es falso, puede tener una viralización de más de 100.000 usuarios, ¿no? Claro. Pero, señora Entonces, hay un debate sobre los límites. Saliéndonos de los formalismos del tema jurídico, ya hablando un poco de lo que es la verdad, que fíjese que la humanidad cuántos miles de años se ha gastado en preguntarse qué es la verdad. Yo creo que hay temas en los que es muy complicado saber dónde está, y le quería preguntar si no hay un peligro sobre eso, en afirmaciones que pueden ser muy debatibles, muy matizables, y que un juez tenga como la potestad de decir dónde está la verdad y que usted tiene que rectificar, y que quizás sea un tema que puede durar años saldándose, pero que un juez obligue a alguien a decirle, oiga, no, la verdad está acá, porque yo lo digo. ¿No cree que es un terreno peligroso, por lo menos debatible? Es un terreno peligroso, por eso se circunscribe el derecho de rectificación a hechos probados. Y si no se prueban los hechos, no hay rectificación. No puede ir nunca a opiniones o interpretaciones de los hechos. Solo si alguien se ha inventado un hecho y el aludido demuestra que ese hecho es falso, entonces está obligado a rectificar, o le obligará un juez. Pero no, porque pongámonos que sobre unos mismos hechos, cada medio con su línea editorial puede tener interpretaciones distintas. No quiere decir que un medio dice la verdad y todos los otros medios mienten, sino que caben líneas editoriales que son distintas perspectivas de la realidad de unos mismos hechos. El problema es cuando se inventan los hechos, claro, o cuando se falsean intencionadamente unos hechos. Acá lo que me dice un oyente que nos está oyendo, un abogado, es que este sistema express que están planteando en España, que ya existe para los medios de comunicación, pero que no existía para las redes sociales increíblemente, por eso es que a mí me parecía sensato cuando escuché que esto era lo que estaba planteando el gobierno. Claro, lo que pasa es que es en medio del escándalo de la esposa del presidente, es la tutela. Aquí también, si usted quiere de forma express que le tutelen el derecho al buen nombre, usted tutela y dice, es que el señor no ha rectificado, a pesar de que yo le he pedido la rectificación a Sebastián y le mostré los hechos en donde lo que él le estaba diciendo era falso, y el juez le ordena a usted en 15 días tiene que rectificar, señor. Y ese es el mecanismo express que en Colombia tenemos para este tipo de hechos frente a los medios de comunicación y las redes sociales. Lo que pasa es que allá, pues debo decir con mucho respeto, profesora Atsuara, es que están un poco más atrasados en la legislación. Don Borja Atsuara, mil gracias por atendernos y explicarnos precisamente esta discusión en medio de una situación política tan polarizada en España que están teniendo sobre las redes sociales, medios de comunicación y la rectificación. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un saludo especial. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía, que hay muchas.